Bueno, queridos patitos, ciertamente vamos a continuar con las 10 razones para votar a la JPNV en estas elecciones, como son las situaciones provocadas por el pasado, el presente y también el futuro en relación con el compromiso siempre presente con Euskadi. Número 3. Lideramos la defensa de los derechos civiles y democráticos. Y aquí hay una serie de puntos. Porque está la reforma de la ley de secretos oficiales. La ley de secretos oficiales, que es curioso porque fue en paralelo la ley de secretos oficiales, llamémosla así, de los Estados Unidos, la ley de libertad de información de 1968, con la ley franquista vigente de secretos oficiales de 1968, de Carrero Blanco. Es un elemento que debería permitir la desclasificación de papeles de un determinado tiempo, salvo una pequeña excepción, en Estados Unidos, también en el Reino Unido, también en otros países europeos, tienen esa idea de abrir las puertas a los investigadores para tratar de superar cosas que son increíbles en el ámbito del Estado español, porque historiadores tienen que ir a otros archivos fuera del Estado español que sirvan un poco como eco de las situaciones que se quieren investigar en el Estado español, ya sea para una investigación académica o divulgativa. Deben de buscar lo que en teoría deberían de encontrar en archivos del Estado español en otros archivos fuera del Estado español. Y esto es alucinante e increíble. Más allá del hecho de que la historia debería de ser para los historiadores, cosa que nos dicen habitualmente tertulianos e incluso representantes políticos, para tratar de sacar la historia del debate partidista, cuando se quiere hacer precisamente eso, los archivos están cerrados, clasificados y condenados a no ser vistos por nadie, salvo hasta dentro de varias décadas. Y por tanto, ahí el liderazgo del grupo vasco, Héctor Esteban, para tratar en solitario contra la mesa, contra la calificación de las normas, contra un montón de ministerios involucrados y poniendo pegas, contra la ampliación del plazo de enmiendas. El Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco, defendiendo la transparencia desde la memoria con la ley de secretos oficiales, imprescindible para cualquier Estado que se precie de ser transparente, honesto y responsable con su memoria y con su historia. Por eso es muy importante seguir manteniendo la pelea para una actualización que sea justa, a pesar de que hay muchos que están interesados en cosas concretas, por ejemplo, de no desclasificar cosas del 23F. ¿Por qué se puede investigar el 23F en otros archivos fuera del Estado español, pero no los archivos del Estado español? Y como eso, muchos otros elementos que, ciertamente, en el futuro, quizá nos podamos enterar qué demonios pasó con el tema del Sáhara en el cambio de postura con Pedro Sánchez. Pero si sigue vigente la ley franquista de 1968, pues entonces la cosa estará bastante chunga. La reforma de la ley Mordaza. Muchos se cabrearon con el tema de la ley Mordaza cuando salió por mayoría absoluta por el señor Mariano Rajoy y el Partido Popular en solitario. Y dijeron, cuando haya cambio de gobierno, se modificará. ¿Se ha modificado? No. Y resulta curioso porque después de mucho trabajo, también liderado por el Grupo Vasco, por el Partido Nacionalista Vasco, por Aitor Esteban y Mikel Garda, a quien dice que es el mejor jurista del Congreso de los Diputados, pues se llegó a un punto en donde había un cierto consenso de qué era lo que había que establecer. Y en ese punto, Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Herria Bildu votaron con Vox y el PP, rechazando el dictamen y defendiendo implícitamente el texto de la ley de Mordaza
de Mariano Rajoy y del Partido Popular, sacándose de la mano el tema de las pelotas de goma, cosas que en ningún momento habían tratado en forma de enmienda. Es más, no habían presentado ni una sola enmienda al dictamen. Ni una. Y eso cabrea hasta el más taimado, porque evidentemente uno debe de responder a lo que ha hecho en la comisión antes de llevarlo al pleno. Evidentemente un trabajo delicado, de orfebrería, a la hora de generar equilibrios entre las partes, para poder tratar de generar una actualización sensata, serena, que equilibre los principios de libertad, pero también de seguridad, a la hora de generar espacio público, de convivencia. Pues ciertamente en el proyecto de reforma de la ley Mordaza, todo lo que podía ser incorporado se había incorporado. Y, como digo, elementos que no tenían nada que ver fueron utilizados para tratar de justificar una negativa. Es decir, que está mucho más fácil estar en contra de algo que construir la alternativa. Lo mismo sucede también con el ámbito de la reforma laboral, así llamada, que no gustó la de 2010, no gustó la de Rajoy de unos años después, pero si tú haces una tabula rasa de eliminación directa de la reforma laboral de Rajoy, entra en vigor inmediatamente la anterior, si no propones una nueva, que es lo que muchos no contaron. Y por lo tanto, es necesario ese trabajo de orfebrería, como se hizo con la ley Mordaza, para tratar de establecer una actualización, una reforma en cuyo punto final se derogue la versión anterior. Es decir, una cadena que nunca se rompe, porque la legislación adolece el vacío. Y el vacío solamente conduce a malas experiencias. Y por eso resulta absolutamente increíble y alucinante el hecho de que fueran Euskal Herria Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña las que acabarán por salvar el proyecto de ley de el señor Rajoy, tal y como se convirtió en ley en su momento cuando el PP tenía y gozaba de mayoría absoluta. Pero en fin, ciertamente hay otros elementos, como por ejemplo el tema de la inviolabilidad del jefe de Estado. Muchos han subido al carro del populismo con la idea de que hay que acabar con los aforamientos. Es absolutamente increíble porque el aforamiento no es un derecho del aforado, sino que es un derecho del ciudadano respecto a su electo, para que no sea arbitrariamente acusado de elementos políticos y partidarios, sobre todo en su actuación dentro de los límites del Congreso de los Diputados. Y por tanto, inmunidad no significa impunidad, sino que se tienta la ropa a la hora de presentar una pléyade de recursos posiblemente injustificados ante el tribunal de primera instancia por cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Pero, evidentemente, incluso en el propio Congreso, si a uno se le pilla en flagrante delito, evidentemente, en ese mismo momento, en ese mismo instante, esa persona puede y debe ser detenida. Por tanto, no existe inmunidad como impunidad. Los cargos públicos están sujetos a la legislación, al Código Penal, a las normas comunes de todos. Pero el jefe del Estado está sujeto a la impunidad más absoluta en todos los ámbitos. En el ámbito personal, hasta el punto de que, y esto podría ser polémico, porque si sucede un crimen, pues no sería sujeto de encausamiento. Es decir, pongamos que, bueno, como han dicho tribunales británicos respecto a Juan Carlos I, respecto a su responsabilidad en tanto jefe del Estado, que no tenía ninguna,
Imaginemos que su hijo, Felipe VI, recorre las galerías de arte del Reino Unido y recolecta todas aquellas obras pictóricas que fueron saqueadas por los británicos a el Estado español, ya sea en ámbito público o elementos privados, personas, ya sean jurídicas o físicas, que ven expoliado su elemento de patrimonio y el señor Felipe VI de Borbón y Grecia lo ve en galerías del Reino Unido y hace una recolecta y los recoge en una furgoneta y se los lleva para Madrid. En teoría hay una completa impunidad, es decir, sería absolutamente imposible, a pesar de que si lo hiciera otro sería un flagrante delito, en base a la jurisprudencia celebrada con ocasión del señor Juan Carlos de Borbón y Borbón, respecto a su contencioso con Corina Larsen. Y por tanto, ciertamente resulta chocante porque en caso de que hubiera alguien que tuviera que cargar con el mochuelo, sería el ministro de jornada, es decir, aquel ministro que se le sitúa al lado del jefe del Estado para asumir cualquier responsabilidad derivada de su actuación. Es como una niñera. ¿Dónde está la propuesta del Partido Nacionalista Vasco? Que la inviolabilidad del jefe del Estado puede ser razonable, tal vez, en las actuaciones ligadas a su cargo. Pero en las actividades privadas, le hace, por ejemplo, Botsuana, para el señor emérito, pues ciertamente no debería de estar protegido por esta cláusula y por tanto hay que desblindar un ómnibus que había establecido para cualquier actividad que pudiera hacer el jefe del Estado, incluso a trancas y barrancas, con la mediación de Alfredo Pérez Rubalcaba en el año 2014. Recordemos, el partido monárquico más importante de España se llama Partido Socialista Obrero Español. Pues ciertamente trataron de solucionar un parche que, por ejemplo, los británicos habían solucionado mucho antes, porque tienen perspectiva a más larga vista con las leyes sucesorias de 2013 con los países de la Commonwealth. Y por tanto, ciertamente, el tema de la inviolabilidad del jefe del Estado en el Estado español es un evento que debería de acomodarse a los tiempos y ajustarse a la realidad. Porque, en tanto en cuanto jefe del Estado, tiene unas responsabilidades, pero no pueden ser omnímodas en cualquiera de los elementos y circunstancias. Y para eso también el Partido Nacionalista Vasco, con una visión republicana, porque el debate de monarquía o república en España está absolutamente viciado de origen. Los republicanos saben lo que van a decir los monárquicos y los monárquicos saben lo que van a decir los republicanos y por tanto se tiene la idea de que una república es la ausencia de la monarquía, la ausencia de un rey. Y una visión republicana es otra cuestión completamente distinta, como por ejemplo lo indica cuando John Adams visitó Vizcaya para empaparse de experiencias en Europa en previsión de la Constitución americana. Junto a su amigo Gardoqui visitó Bilbao y entonces se la conocía como República de Vizcaya. Por tanto, los vascos conocemos un poquito lo que es ser república en un sentido más profundo y menos viciado. Cuarto, reivindiquemos la política y el entendimiento como medio para lograr la convivencia y como servicio público en favor de la ciudadanía, porque evidentemente la pluralidad que se está viendo, por ejemplo, en los Países Bajos, donde va a haber elecciones, donde pueden ganar los agrarios. Sí, en los Países Bajos es un lugar donde la agricultura y ganadería es un elemento muy importante. Hay 18 partidos en un arco parlamentario de 150 escaños. ¿Cómo se llegan a acuerdos? Parecido sucede en Finlandia, parecido sucede en Dinamarca. Por tanto, no es el problema que algo esté fragmentado
que haya diversidad de opiniones, sino la forma de acostumbrarse a esa pluralidad de opiniones y la gestión que hagas de esas diferencias de opiniones. Porque el pueblo es la representación de la que surge ese parlamento. Es una foto que tampoco evidentemente es fija, es una energía renovable que cambiará con el paso del tiempo. Y por tanto, los representantes deberían de saber que esa conexión con el pueblo significa que si no cumplen las expectativas de que les ha votado, pues igual no vuelven a estar representándole. Y por tanto, la política debería de ser un poco como solía decir Anquita, que nunca levantaba la voz, porque como han dicho varios a lo largo de la historia, quien se sabe que tiene razón, o por lo menos tiene su razón, no tiene ningún elemento objetivo para elevar el tono de voz. El tono puede ser suave, pero incluyendo una carga de profundidad, de ideología, con un puño de hierro dentro de un guante de seda. Las formas no hay que perderlas nunca, siempre reivindicando tu programa electoral, el compromiso con el que te presentas ante la ciudadanía, pero ciertamente la política debe servir para la positividad, para el bien común, evidentemente con diversidad de puntos de vista, de propuestas, pero evidentemente sabiendo que no hay mayorías absolutas. Parece que esto ha terminado y por tanto no se puede imponer un programa electoral en el ámbito del Estado español y se debe deshacer un pensamiento que muchos han tenido, muchos elementos mesiánicos a la hora de pensar, como pensó, por poner algún ejemplo, Albert Rivera pensó que iba a ser el califa después del califa, que era posible con esas elecciones cuando el Partido Popular tuvo 66 escaños y Ciudadanos 57, que era posible, estaba a tocar el hecho del relevo, de que se produciría el sorpaso y por lo tanto no era necesario el hecho de que Ciudadanos o votara en un acuerdo conjunto con el Partido Socialista, con un posible gobierno de mayoría absoluta, con Albert Rivera de vicepresidente, como ya había acordado aquel programa de los 200 puntos, cuando no había una mayoría suficiente unos años antes. Pues ciertamente ni voto favorable, ni acuerdo de gobierno, ni abstención, sino a tope y en las siguientes elecciones el castañazo morrocotudo. Y por tanto, ciertamente, ese pensamiento de asaltar los cielos, que por ejemplo tuvo don Pablo Manuel Iglesias Turrión, en la idea incluso que se llegó a plasmar en que el siguiente debate a dos no debía de ser entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sino que un partido que ni siquiera estaba presente en el Congreso de los Diputados era el contendiente porque ya era virtualmente la segunda fuerza en el Estado español y compitiendo con la primera. Por tanto, ciertamente, esa idea de hegemonizar el discurso y el elemento parlamentario, en vez de tratar de llegar a acuerdos, es precisamente a lo que está en contra el Partido Nacionalista Vasco, el Grupo Vasco. Hay que hablar con todos, hay que estar, sobre todo, con aquellos que quieren ser receptivos con ciertas propuestas, porque el veto, evidentemente, es cruzado. Si uno recibe un veto, pues evidentemente ese veto es recíproco. Pero aquellos demócratas, aquellos grupos políticos que quieren unos principios básicos, que es en parte problema de lo que está sucediendo. Porque, en teoría, hay unos marcos generales, unos conceptos asumidos, que es la casa común, los elementos que pueden normalmente estar incorporados en una constitución, elementos que están el debate cerrado. Ya ese tema está globalmente aceptado y luego dentro de ese marco general es cuando se
hacen las posibles políticas diferentes de cada partido, los programas electorales, las contiendas electorales, pero de un tiempo a esta parte, en buena medida se ha achicado ese espacio común, se pone mucho más elemento en cuestión y en contienda electoral, y por tanto es más complicado llegar a acuerdos y se trincheriza la política, sobre todo en el ámbito del Estado español, de la política binaria, de estás conmigo o contra mí, de estás en el bloque A o en el bloque B y no hay terceros bloques. Y por tanto esa mentalidad es precisamente la que hay que tratar de evitar. Y el Partido Nacionalista Vasco, en sus 105 años de presencia en el Congreso de los Diputados, siempre ha estado en esta vía de tratar de construir en positivo y de hacer política para el bien común. Desde Euskadi, pero sin desmerecer que pueda tener externalidades positivas para ciudadanos y pueblos de otras partes del Estado español. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.